están presentes o están bajo influencia de los cromosomas. ¿Qué cromosomas eran? Los cromosomas XY. Vamos a ver también cómo es la definición del sexo. Obviamente en humanos ya sabemos cómo es, pero en algunas especies animales ocurre lo contrario como ocurre en humanos. Mientras que en humanos el cromosoma X e Y son los que definen al macho. En algunas especies como los peces, las aves, es al contrario, inclusive en algunos parásitos, ¿sí? Y la definición es diferente. Entonces, ¿cuál es el error de sucesión? Ustedes tienen que identificar primero los mecanismos de herencia relacionada al sexo, o sea, bajo influencia de los cromosomas sexuales, y vamos a resolver los problemas relacionados. ¿Bien? Para esto nosotros tenemos que entender qué cosas son. Hay cosas que nos van a confundir, pero en la clase nosotros vamos a ver cómo diferenciar una de otra, ¿ya? Entonces, primero prestar atención aquí a lo que voy a dibujar. Cuando tú tienes tu célula, ¿sí? Ok, vas a tener tu núcleo, y dentro del núcleo lo que tú vas a tener son los cromosomas, ¿es cierto? En la especie humana tenemos 46 cromosomas, ¿es cierto? Son 23 pares, o sea que si 23 cromosomas de papá y 23 de la mamá. Pero de esos 23, un par de esos cromosomas van a ser los cromosomas que van a definir qué sexo va a tener la persona o el organismo, ¿sí? Ser parte de cromosomas sexuales, ¿es cierto? Entonces nosotros vamos a tener 22 pares y luego vamos a tener el XY o el XX, ¿no es cierto? A eso se le llama par sexual. ¿No es cierto? Uno proviene de un progenitor, ¿sí? Del papá, y el otro fue dado, el X nunca va a ser dado por el papá, ¿no? El X siempre va a ser dado por la mamá, porque la Y, solamente la Y puede ser dado por el papá, ¿sí? Es la mamá quien da el hijo. ¿No es cierto? En fin. ¿Cómo se le llaman a los cromosomas entonces que no son el par sexual? A todos esos cromosomas se les llaman cromosomas ¿qué serán? Somáticos, muy bien. Entonces estos son los cromosomas somáticos. Pero esto cuando nosotros hablamos de cromosomas, y este par sexual lo que será los cromosomas sexuales. Lo voy a escribir para tenerlo claro. Sexuales. Ok, pero hay otro término que nos va a confundir también. Entonces nosotros vamos a dibujar un animal aquí, ¿ya? Así. Listo. Este animal aquí. Este animal es una especie de cabra que se encuentra en las altitudes del sudeste asiático. ¿Ya? Y tiene una trompa. ¿Ok? Ya. Entonces, este animal de aquí va a tener su célula, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto, y aquellos a quienes yo les he dictado biología, tienen sus células, pero este animal, por ser de reproducción sexual, va a tener otro grupo de células aquí más o menos. Vamos a poner otro color, ¿no es cierto? Cada uno con su núcleo también. Ahora, obviamente yo no voy a dibujar todas las células que corresponden al resto del cuerpo, que justamente el cuerpo yo lo he dibujado de rojo. Y las células en rojo haciendo referencia a que nosotros, desde el punto de vista de la reproducción, nosotros tenemos dos tipos de células que constituyen a cada organismo, sobre todo en la reproducción sexual. Vamos a tener un grupo de células que se encargan de constituir al organismo, ¿sí? Son las células del cuerpo, o células somáticas. Ajá. Aquí vamos a encontrar el mismo término somático, pero esto nos estamos refiriendo a las células somáticas. Bien, son las células que constituyen el cuerpo y el organismo, la especie. Pero al mismo tiempo, dentro de este conjunto de células habrá un conjunto de células que no se encarguen propiamente de constituir al cuerpo. Su función es otra. Su función es la perpetuación de la especie. Por lo tanto, a este conjunto de células que se utilizan para fines reproductivos se les llama células, ¿qué cosa? Germinales. ¿Qué características presentan las células germinales de acuerdo a lo que hemos visto en las clases de biología?
cromosomas. ¿Tienen la misma cantidad de cromosomas que las células somáticas? No. Tienen la mitad. Entonces, ¿cómo le llamo a una célula que tiene la mitad de los cromosomas? Haploide. ¿Y cómo le llamo a las células somáticas? Bueno, las células somáticas tienen ¿cuántos juegos de cromosomas? ¿Cuántos juegos de cromosomas tienen las células somáticas? 2. Entonces es 2N. ¿Y cómo le llamo a una célula que es 2N? Diploide. Bien, entonces tenemos dos distinciones: cromosomas somáticos y sexuales, que van a estar presentes en todas las células, y el tipo de célula, la célula que constituye al organismo o la célula que está destinada, dentro de ese conjunto de células del organismo, está destinada a reproducción, las cuales se le llaman células germinales, o también vas a escuchar línea germinal, ¿no? Células o línea germinal. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se les llama también a los cromosomas somáticos? De acuerdo a lo que dice en nuestra diapositiva. A los cromosomas somáticos también se les llama autosomas. Bien, entonces chicos, ya vamos memorizando o recordando, no ni siquiera memorizar, ¿no? Porque es muy deductivo, ¿no? ¿Cómo se les llama a los cromosomas somáticos? Autosomas. ¿Cómo se les llamará a los cromosomas sexuales? Se les llamará gonosomas o alosomas. Entonces vamos, cromosomas sexuales también se les llamará gonosomas, o también alosomas. De hecho, estas dos últimas denominaciones son poco comunes, ¿ya? Pero sin embargo, autosomas ya te está hablando de cromosomas somáticos. Autosomas sí son palabras que van a escuchar o van a leer más. ¿Cuáles son las características entonces de cada uno de estos cromosomas? Ojo, estoy hablando de cromosomas, no de células, ¿ya? De cromosomas. Entonces sí logran hacer la diferencia, ¿no? Cromosomas somáticos y sexuales también lo hemos encontrado en la línea germinal, ¿sí? Porque la línea germinal lo único que hace es cargar la mitad de los cromosomas, sean estos autosomas o monosomas. Que su función es reconstituir el número normal de cromosomas de la especie cuando ocurre la reclutación, ¿no es cierto? Por eso es la reproducción sexual. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, Quispe, esa cara de estoy analizando y no entiendo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que no se ha entendido? Ya. ¿Tú? ¿Has entendido? ¿Puedes volver a explicarlo a la célula germinal? ¿Pero la célula germinal? Claro. Las células germinales son las células que han dado origen a los espermatozoides y óvulos. Espermatozoides en el macho, los óvulos en la hembra, y son células cuya única función es servir para generar un nuevo individuo, nada más. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con las células somáticas? Las células somáticas son todas las células que nosotros conocemos: células nerviosas, musculares, epiteliales, células de la piel, células del sistema inmune. Todas esas son células somáticas. Quiere decir que si yo agarro alguna vez una célula de músculo de un hombre y agarro la célula de músculo de una mujer, nunca voy a generar un nuevo ser. ¿Sí? Eso solamente lo puedo hacer si junto el espermatozoide con un óvulo, que hasta se puede hacer in vitro, ¿no? Fecundación in vitro, eso se puede hacer. ¿Sí? Esas son células germinales. ¿Sí? Ahora sí, ¿está claro? ¿Células germinales? Ya. Sin embargo, la diapositiva no está hablando de células germinales. Yo les he hecho esta diferenciación para que no se confundan, porque esta confusión es muy común. ¿Sí? Una cosa son cromosomas, que son material genético, que va a estar en todas las células, independientemente de que sean somáticas o germinales. Y otra es la distinción entre células somáticas y células germinales. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora son de los cromosomas. ¿Ya? Entonces, aquí te da una más o menos característica, ¿no? Dice los cromosomas somáticos, o sea, los cromosomas dentro de la célula que no son los cromosomas sexuales, ¿sí? Contendrán aproximadamente entre 200 a 2000 genes. Sin embargo, los cromosomas sexuales vas a tener pocos genes, ¿no? Menos de 300 genes. Bien. Entonces, si tú observas, por ejemplo, un esquema que te muestra
los cromosomas, verás que los cromosomas sexuales, verás que los cromosomas sexuales X y Y son diferentes. ¿Sí? Porque son cromosomas sexuales diferentes. ¿No es cierto? El X es el que te va a dar la característica de hembra, digamos, y la Y es lo que te va a dar la característica del macho. Sin embargo, esto no es 100% verdad. Si bien es cierto, una gran parte de los cromosomas son diferentes, hay partes que sí son, de hecho, poseen los mismos genes, que son los extremos, los telómeros. Si saben la forma de los cromosomas, ¿no? Los cromosomas son partes, ¿no? Los extremos son los telómeros. Esta constricción se le llama centrómero, y es en el centrómero donde vas a tener el cinetocoro, donde se va a anclar el microtúbulo para jalarlo durante la mitosis o meiosis, ¿sí? Vas a tener el brazo corto que se le llama P, el brazo largo que se le llama Q, y los telómeros de los cromosomas X y Y van a ser las regiones que sí son homólogas, o sea, que sí van a tener genes en común. A estas regiones se le llama región pseudoautosómica o par. ¿Sí? Las regiones pseudoautosómicas son las regiones que son homólogas entre los cromosomas X y Y, los cromosomas sexuales, y se encuentran en los telómeros. En el telómero del brazo corto será el par 1, la región pseudoautosómica 1, y el del telómero del brazo largo o brazo Q será el par 2. Tenemos que entender esta parte anatómica, ¿ok? Porque a partir de aquí nosotros vamos a ver toda la implicancia de la herencia ligada al sexo. Bien. Quiere decir, si por ejemplo, nosotros tenemos la región autosómica, estas pueden realizar el crossing over tranquilamente. ¿Dónde no ocurrirá crossing over? En las regiones que son diferenciales. ¿Sí? Que te lo estoy diciendo aquí, la región diferencial del cromosoma X. Y esta es la región diferencial del cromosoma Y. ¿Qué cosas eran las regiones diferenciales de los cromosomas? Son las regiones que poseen genes distintos. ¿Sí? O sea, si yo tengo un gen A, B, C, en esta región yo no voy a tener el homólogo de A, ni de B, ni de C. Lo que voy a tener son los otros genes relacionados al otro sexo. Van a ser genes D, E y F. ¿Sí? Estos cromosomas no son homólogos. Por lo menos no en la parte de la región diferencial. ¿Entienden esta parte o no? O más o menos entienden. ¿Qué es lo que no les queda claro? Telómero. La puntita, el extremo del cromosoma se llama telómero. ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, yo les había dibujado aquí, ¿no? Digamos que nosotros tenemos el par 1, ¿ya? Ya, el cromosoma 1. Cromosoma 1. Yo voy a tener así más o menos, vamos a ponerle así, ¿ok? ¿Por qué estoy dibujando dos cromosomas? Porque uno viene del papá y otro de la mamá, ¿no es cierto? Esto sí lo sabemos, ¿no? Una especie de reproducción sexual, las células son diploides, van a tener un cromosoma proveniente del papá y de la mamá. ¿Por qué yo sé que este es el cromosoma 1, el par cromosómico 1? Porque el gen del papá y el de la mamá van a tener los mismos genes. Perdón, el cromosoma del papá y de la mamá van a tener los mismos genes. O sea, si yo aquí tengo el gen, por ejemplo, relacionado con el color de ojos, que proviene del papá, debo tener a la misma altura el mismo gen para color de ojos, pero proveniente de la mamá. Si yo tengo aquí más abajo el gen, digamos, para la actina, a la misma altura, en el otro cromosoma, debo tener también el gen para actina. Esto quiere decir que yo no voy a encontrar este gen en otro cromosoma, lo voy a encontrar aquí. ¿Sí? Entonces, los cromosomas que provienen de diferentes progenitores y que tienen los mismos genes, ¿cómo se llaman? Se llaman cromosomas homólogos. ¿Recuerdan esto? Cromosomas homólogos. Entonces nosotros tenemos 23 pares. 23 pares de cromosomas, ¿no? 23 del papá y 23 de la mamá. El par 1 será el homólogo 1 del papá con el homólogo 1 de la mamá. ¿No es cierto? Esos son cromosomas homólogos. ¿Sí? Lo mismo para el par 2, 3, 4, hasta el par 22. ¿Sí?
Ahora, cuando hablamos de los cromosomas sexuales, ahora sí vemos que no hay homología. Quiere decir que los genes que están presentes en esta región de rosado son diferentes a los genes que están presentes en esta región de gris. ¿Sí? Pero eso no es 100% cierto para los cromosomas. De hecho, los telómeros, como se darán cuenta aquí, sí son homólogos. ¿Por qué son homólogos los telómeros del brazo corto y del brazo largo de ambos cromosomas? ¿Qué es lo que define la homología? ¿La presencia de qué? De los mismos genes. Características. Háblame en términos biológico-moleculares, características y biológicas. Son los mismos genes. Eso quiere decir que lo que está en azul aquí y en azul aquí tienen los mismos genes. Lo que está en rojo aquí y rojo aquí tienen los mismos genes. Por lo tanto, son regiones homólogas, pero solamente esos pedacitos. ¿Sí? Esta parte de color rosado tiene genes que no se encuentran de manera homóloga en la región gris del otro cromosoma. ¿Está claro ahora? ¿Han entendido esa parte entonces? Bien. Entonces, ¿qué genes nosotros encontramos? ¿Sí? Nosotros encontramos genes, por ejemplo, como este de aquí, el SRY, en el cromosoma Y, ¿sí? Y el MSY. Nosotros tenemos la constitución también de heterocromatina, y en fin, es para comparar ahí, ¿no? Ahora, estos genes tienen que ver con la diferenciación sexual. Eso quiere decir el momento en que el embrión comienza propiamente a definirse como un embrión de un organismo hembra o un embrión de un organismo macho. ¿Ok? Ahora, ¿por qué en la especie humana existen más daltónicos que daltónicas? Porque aquí lo que estamos observando es un ejemplo de herencia ligada al sexo. ¿Por qué creen ustedes que será eso? Si ustedes se dan cuenta, el hombre presenta solamente un cromosoma X y resulta que la condición de daltonismo, el gen para el daltonismo se encuentra presente en el cromosoma X. Solamente va a aparecer si él es recesivo, si la mujer es recesiva. Pero en el hombre va a aparecer solamente con una copia, ya que el hombre solamente tiene un cromosoma X. ¿Sí? Entonces la mujer tiene más probabilidades de ser portadora y el hombre tiene más probabilidades de ser daltónico. Por una cuestión de probabilidades, obviamente. Pero eso lo vamos a ver de aquí a poco, ¿no? Esto es solamente para tratar de engancharnos en el tema, ¿no? Lo mismo con la hemofilia y la calvicie en hombres y mujeres. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Esta clase ya está subida también al campus, así que normal la pueden ver después ahí, ¿no? ¿Qué cosa es la herencia relacionada al sexo? Son los genes que están presentes en los cromosomas sexuales. ¿Sí? Y si te digo que están presentes en los cromosomas sexuales, van a ser genes que están presentes en el cromosoma X y genes que están presentes en el cromosoma Y. ¿Sí? Hoy nosotros vamos a ver eso. ¿Ya? Ok. Tenemos los genes que están ubicados en los cromosomas sexuales, que son heredados y definen características como, por ejemplo, el daltonismo, la calvicie, pero nosotros vamos a ver también genes que están presentes en los cromosomas somáticos, que ya les he hablado, que están bajo la influencia de genes que provienen de los cromosomas sexuales. Entonces ahí nosotros vamos a ver herencia influenciada o limitada por el sexo. Cada uno de esos conceptos los vamos a ver ahora, ¿sí?, con mayor entendimiento. Bien, entonces vamos a ver primero qué cosa ocurre, qué es lo que ocurre para la determinación del sexo, la diferenciación del sexo, qué cosa es compensación de dosis génica, ¿sí? Luego la herencia de genes cromosómicos con herencia ligada al X, herencia ligada al Y y herencia parcialmente ligada al X. Veremos la herencia de genes cromosómicos relacionados con el sexo, ¿sí? Y luego desarrollaremos ejercicios y veremos pedigrees. Bien. Entonces, determinación del sexo. Entonces, básicamente, ¿qué cosa es la determinación del sexo? La determinación del sexo viene dada por la presencia de los cromosomas sexuales. ¿Sí? Los cromosomas sexuales van a estar presentes en aquellos organismos que tengan reproducción sexual.
Ahora, la reproducción sexual es una estrategia de los organismos para generar variabilidad genética, ¿no? Generar variabilidad genética y dar la posibilidad de supervivencia a la especie. ¿Ya? ¿Cómo nosotros dividimos a los organismos de acuerdo al sexo que presentan? Organismos dioicos, cuando tú tienes organismos que o bien son machos o bien son hembras, y organismos hermafroditas. Son aquellos organismos que tienen reproducción sexual, pero la reproducción sexual ocurre en el mismo organismo porque tienen ambos sexos en el mismo individuo, ¿sí? Estos hermafroditas pueden ser simultáneos, como dice el individuo macho y hembra a la vez, por ejemplo, algunas especies de parásitos. Ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de este parásito que infecta el hígado del ganado bovino. ¿Cómo se llama? Es un gusano, la fasciola. La fasciola es un organismo hermafrodita. ¿Sí? Es un organismo hermafrodita. ¿Ok? ¿Qué parásito será, por ejemplo, dioico, que también es un gusano plano? El Schistosoma manzoni. Schistosoma manzoni es un parásito que es pariente de la fasciola, es más chiquito, ¿sí? Pero ese es dioico. Tienes macho y tienes hembra. Para la reproducción de la especie debes tener ambos juntos, ¿sí? En el caso de los hermafroditas tenemos también aquellos que tienen los sexos de manera secuencial durante su ciclo de vida. O sea, el sexo del individuo cambia con la edad, ¿no? Protoginia. Aquí debemos aprender a distinguir los prefijos y sufijos. Todo es que ustedes se encuentren andro o andría, quiere decir hombre. Y cuando encuentren el sufijo ginia o gino, es mujer, femenino. ¿Ok? Bien. Entonces, el sexo se considera un fenotipo, ¿sí? Porque es una característica que está determinada por él, es una expresión del fenotipo, ¿recuerda? ¿Sí? Y este fenotipo, ya te cuenta, es un fenotipo que cualitativo o cuantitativo. Es cualitativo, ¿no? Porque te da una categoría, o es macho o es hembra, ¿no? El fenotipo define qué gametos produce el individuo. Ok, entonces el sexo te va a determinar qué tipo de gametos son producidos por el individuo. ¿Ya? Ahora, aquí nosotros tenemos que también hacer otra salvedad. Si es posible diferenciar el sexo de una especie, entonces vamos a decir que esa especie posee lo que se llama dimorfismo sexual. Por ejemplo, la especie humana. Claramente la especie humana. ¿Qué especie, que es bien conocida, no tiene dimorfismo sexual? ¿Cuál? Las hienas. Ya, las hienas, ¿no? El caballito de mar. Las aves, ¿no es cierto? Las aves no presentan dimorfismo sexual. ¿Cómo tú sabes si una ave es macho o hembra? Porque una grita más que la otra, ¿sí o no? No, mentira. En el caso de las aves, tú tienes que hacer sexaje. Tienes que hacer una prueba de sexaje. La puedes hacer de manera molecular, obviamente, ¿no? Hablando de eso, antes del intervalo les voy a hablar del trabajo de investigación que ustedes van a hacer. Ya lo acabo de conversar con una delegada, hemos definido ya. Es bien fácil, ¿no? Solo tienen que buscar artículos, se los envían a la delegada y yo les digo qué artículos pueden trabajar. La cuestión es que ustedes presenten el artículo en formato PowerPoint. O sea, el artículo trabajaba sobre un experimento para sexaje de aves, por ejemplo. Materiales y métodos, resultados, conclusiones, eso es lo que ustedes deben presentar. ¿Ya? O sea, resumiendo y explicando. Sí, y de hecho la exposición no va a ser presencial, va a ser una exposición que ustedes van a grabar por video de 15 a 20 minutos. Entonces es más fácil para ustedes hacerlo, lo hacen en el horario que mejor les acomoda. ¿Sí? Y la evaluación, escuchen, la evaluación será en la semana 16. Ahí yo les voy a hacer obviamente la evaluación, todo bien. Pero la presentación del video la tienen que hacer hasta la semana 14, entonces tienen 2 semanas para hacerlo. ¿Sí? Y la semana que viene. Semana 14. Sí, la semana 14, pero ok, la vamos a la semana 15 porque si no se deja. Semana 15. Continúa 2. Claro, pero no sé la 14 y la 15. No, la continua no tiene nada que ver. No, digo, la semana que viene. La evaluación continua 3. No, pero esa ya viene la semana que viene. Semana 13, continúa 2. ¿Qué dice el ciudadano? Semana 13. Ya, para la semana 3 entonces es más fácil, pues, porque después de esa evaluación van a estar más libres. Y después semana 15 también vi que había. No, allá los primers. Los primers les voy a dejar también las indicaciones. ¿Ya? Bien, entonces observemos estas figuras, ¿no? Dimorfismo sexual en, por
en las aves, en algunos casos sí tenemos, en otros casos no tenemos. Por ejemplo, ¿en qué caso nosotros no tenemos dimorfismo sexual en aves? No, en las gallinas sí tenemos dimorfismo sexual. Podemos diferenciar el macho de la hembra. ¿Tenés palomas? Ya, en la parte. De hecho, los machos son un poco más grandes, ¿no? El guacamayo, los loros, ¿no? Por ejemplo, el pavo real, el gallito de las rocas, el periquito. Tú no puedes saber el sexo que tiene. El periquito tú no sabes si es macho o hembra. Simplemente no sabes. Entonces, ahí tienes que hacer el sexaje, ¿sí? Especies de mamíferos, de pescados, en fin. Bien. La determinación del sexo se da por tres factores, ¿no? Primero por los cromosomas sexuales, luego por el cariotipo, ¿sí? Y tercero puede darse por factores ambientales, tales como los factores que se ven ahí, temperatura del vino o relaciones biológicas. ¿En qué momento ocurren, por ejemplo, relaciones biológicas? Cuando en una especie, en una población tú tienes mayor número de un sexo que de otro. Entonces, algunos individuos cambian de sexo, se pasan para otro equipo, como se dice, para poder favorecer el cruce, y claro, la reproducción y supervivencia de especies. ¿Caballito de mar cuenta? Caballito de mar no sabría decirte. Caballito de mar es el macho que encarga los. ¿No? Es en el macho donde ocurre la fecundación, encarga de la cría, ¿no? Los huevos. Bien, vamos a ver los sistemas de definición de los cromosomas sexuales. El sistema XX y XY. El sistema XX y XY estipula que el macho es quien posee los dos cromosomas sexuales diferentes. ¿Ok? Por lo tanto, al macho se le llama, o al individuo macho se le llama que es heterogamético. No confundir con heterocigótico. Heterocigótico se refiere, ¿a qué se refiere heterocigótico? ¿Qué es heterocigótico? La presencia de qué cosa? De dos ¿qué cosa? Dos alelos diferentes. Y heterogamético es los dos cromosomas sexuales diferentes. O sea, el X y el Y. El macho es el heterogamético. ¿Sí? Están presentes en mamíferos y mosca de la fruta. En donde nosotros observamos el caso contrario, que el macho sea, bueno, si el prefijo es hetero, por tener diferente, ¿cómo se le llamará cuando tiene los mismos cromosomas sexuales? Homogamético. ¿Dónde nosotros encontramos al macho homogamético? Lo encontraremos en las aves y en los peces. En el sistema los machos son homogaméticos y el sistema tú no le puedes llamar XX, XY, porque si no vas a estar confundiendo con las especies de mujer. Tienes que darle otro nombre. Si ya no le llamas XX, XY, le llamas ZW, ZZ. ¿Ok? En este caso, el macho es el homogamético, quiere decir que el macho es quien va a tener ambos cromosomas sexuales iguales, ZZ. ¿Sí? Aves, peces, dragón de Komodo. Bien. Ok. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es una determinación del sexo. ¿Quién determina el sexo en el caso, por ejemplo, del hombre? ¿Ya? ¿Quién determina el sexo? En el caso del hombre, el hombre va a recibir X e Y. Pero nosotros ya sabemos qué progenitor da el X y qué progenitor da el Y. ¿Por qué? Porque solamente un progenitor te puede dar el cromosoma Y. Eso solo te da lugar a que la X provenga del otro progenitor sí o sí. A ver, ¿quién te da, en el macho, quién da el cromosoma? ¿De qué progenitor viene en el macho el cromosoma X? Mi cromosoma X provino de mi papá o de mi mamá, en otras palabras. De la mamá. Y el cromosoma Y del papá. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y nunca va a venir de la mamá. ¿Sí? Es imposible que eso ocurra. Entonces, necesariamente, yo ya sé quién aportó qué cromosoma. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el caso del sistema ZZZW? La definición del sexo, ¿quién la dará? La hembra, exactamente, porque la hembra es la que tiene, la que es heterogamética, puede dar o uno u otro, ¿sí? Siendo que el Z, necesariamente, imagínate una hembra que es ZW. Esa hembra, ¿de quién recibió su cromosoma Z?
del papá, de la mamá puede haber recibido, si es hembra? Piensa bien. La hembra es heterogamética, ZW, ¿sí? ZZ es el macho, ZW es la hembra. Esa hembra recibió su cromosoma Z, ¿de dónde? Necesariamente lo recibió de su mamá, no, de su papá. ¿Por qué? Porque el W que se la da. La mamá. Pero la hembra tiene sentido, ¿no? Ya, vamos a hacer un esquema entonces para evitar confundirnos. Ya, lo voy a hacer aquí. Este aquí es más fácil de no recuerdo. Pues. Ya, entonces nosotros tenemos sistema ZZ, que este es el macho, y ZW es la hembra. Ok, si yo tengo una cría hembra, yo voy a tener ZW, ¿ya? Obviamente, ya sé que ZW es hembra. ¿De dónde viene el cromosoma Z de esta cría aquí? ¿Viene del macho o de la hembra? Imagínate este caso, si la hembra le da el cromosoma Z, el W tendría que venir por definición del macho. Pero eso es imposible, porque ya la especie condiciona que el macho sea homogamético. O sea, el macho lo único que tiene para dar es el Z. Entonces, si hay un Z en una hembra, necesariamente ese Z proviene del papá. ¿Ok? ¿Está claro ahora? Sí. ¿Está claro? Ya. Continuamos entonces. Ok, determinación, por ejemplo, del sexo, bueno, en mamíferos, en las palomas, lo pasamos nomás. Entonces, de nuevo les digo, no confundir heterogamético con heterocigoto. ¿Qué cosa es heterocigoto? Es un individuo que posee dos alelos diferentes. Y no importa si es alelo dominante completo, dominante incompleto, alelo codominante, eso no importa, tiene que ser diferente más. ¿Sí? Ya, y heterogamético no habla de alelos, habla de cromosomas sexuales. Por eso dice gamético, gameto, o sea, lo que genera los gametos, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? Heterogamético se refiere al sexo, el otro se refiere al genotipo. ¿Ya? Bueno. Entonces, heterogamético es diferente de heterocigoto. ¿Bien? Tienen que reconocer esas diferencias. Entonces, chicos, hasta ahorita vamos viendo cómo no confundirnos con células somáticas y células sexuales. No confundirlas con cromosomas somáticos o autosomas y cromosomas sexuales. Son dos cosas diferentes. Estamos viendo un segundo punto de confusión que tenemos que aprender a diferenciar. Heterogamético y heterocigótico. ¿Sí? Heterogamético y heterocigótico. Bien. Ok, partenogénesis. ¿Qué quiere decir? Es un tipo de reproducción en el cual la propia hembra, ¿sí? Va a generar poblaciones de machos, ¿sí? Sin necesidad de fecundación. Eso es partenogénesis. ¿Ok? Y estos machos generados son haploides, como tú verás ahí, ¿no? Es una estrategia también para mantener la población. Sí, recuerda que el objetivo de la reproducción, no perdamos de vista el objetivo. El objetivo de la reproducción, ¿cuál es? La preservación de la especie. Evitar la extinción. ¿Sí? Dentro de la reproducción existe la variabilidad genética. Ok, la variabilidad genética es permitir que el organismo se adapte o responda mejor al cambio. ¿Sí? Recuerden la clase de evolución que ya hemos visto, ¿no? Para que pueda haber evolución tiene que haber variabilidad genética. Si no hay variabilidad, el organismo siempre debe presentar la misma característica. Y si el medio ambiente cambia, si los árboles comienzan a ser más altos y este organismo siempre tiene el cuello corto, se va a extinguir. ¿Okay? Tú necesitas variabilidad, necesitas individuos tanto con cuello largo, con intermedio, como con cuello corto. ¿Sí? Bien. Determinación sexual determinada por el ambiente. En este caso, nosotros tenemos el caso de estas tortugas. Dependiendo de la temperatura en la que se encuentren incubadas los huevos, ¿sí? Tú vas a tener la presencia o el desarrollo de machos y hembras. Cuando tú tienes temperaturas extremas, lo que tú vas a tener
es en los extremos de las variaciones de temperaturas, tú vas a tener el desarrollo de machos. Pero cuando tienes una temperatura intermedia, lo que vas a tener es la presencia de hembras, como te muestra aquí esta, te lo voy a mostrar aquí en esta esquemita, ¿no es cierto? Entonces tú tienes una temperatura o bien caliente o bien fría, siempre vas a tener macho. Pero cuando tienes una temperatura intermedia, lo que vas a tener es predominancia de hembras. ¿Sí? Básicamente lo que vas a tener es hembras. Entonces nosotros tenemos aquí el porcentaje de sexo dependiendo de la temperatura que tú tienes. Ahora, usted me dirá, pero profe, ¿por qué se mide el porcentaje de machos y no de hembras? Es que obviamente lo que no es macho es hembra, ¿no? Entonces esto solamente mides uno u otro, porque el otro ya obviamente es el resto de la población que no medida, ¿no? Si yo digo, esta clase tiene 26 alumnos, 10 que son mujeres, bueno, que son el resto, son hombres obviamente, ¿no? Lo que pasa es medir solamente la presencia de un sexo, ¿sí? Cuentas la presencia de un sexo. Ah, ¿verdad, chicos? Me ha pasado lista, ¿no? Ya, luego lo paso, ¿ya? Sí, tenemos que correr con la clase. Bien, chicos. Entonces, la determinación del sexo, ¿cómo ocurre a nivel molecular? Justamente eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? En mamíferos, ¿sí? La determinación del sexo está por los genes justamente presentes en los cromosomas sexuales. Primer gen que vamos a ver, el gen SRY. El gen SRY lo hemos visto presente en el cromosoma Y, ¿recuerdan? Entonces, dentro de la diferenciación sexual, nosotros vamos a tener dos pasos, ¿no? La diferenciación sexual primaria, ¿sí? En la que va a ocurrir el desarrollo gonadal, que es lo que va básicamente a definir el sexo del individuo, la presencia de las gónadas femeninas o masculinas, desarrollo gonadal, si según el par sexual que se presente, y la diferenciación sexual secundaria, ¿sí? A partir de la presencia de las gónadas, que fue inicialmente determinado por los genes presentes en los cromosomas sexuales, una vez que se generan gónadas, estas gónadas van a secretar hormonas que van a definir las características adicionales del sexo. ¿Sí? Ahora, ¿alguien podría explicarme por qué nosotros los hombres tenemos tetillas? ¿De qué? Los hombres tenemos tetillas, ¿pero por qué? Porque en un inicio se supone que éramos del sexo opuesto y ya al momento de la concepción, bueno, nos da el cromosoma Y, eso que nos hace la diferencia. Ya, Gary lo explicó en un 90%. Los hombres tienen también glándulas mamarias, pero no desarrolladas. Y luego las mujeres sí. Claro, sí, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos y no lo usamos. Lo que pasa es que durante el desarrollo embrionario, todos nosotros somos hembras al comienzo. Más o menos por la semana 3, creo, o la semana 6, recién comienzan a aparecer los caracteres. O sea, se desarrolla el organismo, se desarrolla y somos todos hembras prácticamente, pero eso dura hasta el momento en que nos aparecen, digamos, ya los primordios de glándula mamaria, digamos. Y solamente a partir de ese momento es que comienza la diferenciación sexual propiamente dicha. Entonces aquellos que son machos van a comenzar ya a desarrollar gonadas de machos y las hembras comenzarán a desarrollar gonadas de hembras. Pero hasta antes de eso, el desarrollo iba dándose como hembras para todos nosotros, independientemente de macho o hembra, ¿sí? Entonces, durante el desarrollo inicial, las fases tempranas, se desarrolla y aparece esto de aquí, porque todos somos hembras en el comienzo del desarrollo milenario, ¿sí? Nada más. Ok, vamos a hablar de este gen, el SRY. Como su nombre acaba en Y, ya sabes que pertenece al cromosoma Y. Ok, su locus te dice que está en el cromosoma Y. P, ¿a qué se refiere? P o Q se va a referir al brazo largo o el corto. P será brazo pequeño, por eso es P, y el Q será el largo. ¿Ya? 11.2 se refiere a las regiones que aparecen después del bandeo cromosómico, pero eso lo van a ver en citogenética probablemente. ¿Ya? Ese gen SRY codifica una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? TNF, o sea, factor de determinación del testículo. ¿Sí? O sea, el factor de transcripción
responsable de que aparezca el testículo en última instancia, que es el órgano reproductor sexual masculino, ¿no? Es donde se van a producir los espermatozoides. Bien, ahora, este factor de determinación del testículo en realidad es un factor de transcripción. Entonces ahí estamos revisando un concepto que ya hemos visto anteriormente. ¿Qué cosa es un factor de transcripción? Es una proteína que se une a dónde en el gen. ¿Recuerdan? Factor de transcripción son proteínas que se unen a los promotores de los genes y le indican a la polimerasa B: tienes que transcribir aquí, tienes que generar un ARN mensajero aquí. Eso es un promotor. Eso lo hemos visto en la segunda clase, creo que lo hemos visto. ¿Sí? La estructura del gen, ¿recuerdan? El gen era lo que se transcribía, pero antes de lo que se transcribe está la región promotora. Es la región que le dice al gen cuándo debe transcribirse. Y cuándo debe transcribirse va a depender de la presencia de un factor de transcripción. En este caso estamos viendo un factor de transcripción relacionado con el desarrollo de las gonadas masculinas, el SRY. Bien. Activa el gen SOX9. Bien. Entonces el TDF va a activar. Porque en la figura aquí me aparece el TDF activa y date cuenta, es un factor de transcripción. Si es un factor de transcripción, tiene que irse a esta región. ¿Qué cosa será esta región entonces? La promotora, exactamente. Y si te das cuenta, la transcripción ya comienza y está marcada como un rectángulo de color celeste. Esa es la parte que se transforma en ARN mensajero, pues, a partir de donde se comienza a sintetizar el ARN mensajero. ¿Sí? Y luego dice que el factor de transcripción reprime los genes promotores de ovarios. ¿Por qué? Porque recuerden que al inicio nosotros somos desarrollados como hembras, todos. ¿Sí? Entonces es este gen el que va a detener el desarrollo de las hembras en aquellos que van a ser machos. ¿Sí? Inicialmente todos nos desarrollamos como hembras. Por eso justamente les repito, porque los hombres tenemos tetilla, ¿no? Entonces, a partir de la sexta semana, creo que es, sexta semana, si no me equivoco, viene la represión por parte de este gen. Entonces, el desarrollo como hembra en nosotros machos se detiene, embrionariamente hablando. Y comenzamos nuestro desarrollo como machos propiamente. La producción de las gónadas. ¿Sí? Se reprimen los ovarios, la producción de ovarios, se estimula la producción de testículos. ¿Sí? Entonces, si logran ver el esquema aquí, ¿no? La regulación está dada por este SRY. Gen se llama SRY. La proteína derivada de este gen se llama TDF, factor de determinación de testículos. ¿El TDF qué hace? Activa o promueve la expresión de los genes de testículos y reprime la expresión de los genes relacionados al desarrollo de los ovarios. ¿Sí? ¿Ok? SRY es el nombre del gen. La proteína F, factor de determinación de los testículos, estimula el desarrollo de testículos, inhibe formación de ovarios. Bien. Ahora, uno de los genes que es activado por el TDF, si te das cuenta, el TDF es un factor de transcripción que se une con aquí, aquí y aquí, ¿no es cierto? Uno de estos genes es ¿quién? El gen SOX9. ¿Sí? El gen SOX9. Entonces, digamos que el cromosoma Y, como quieran llamarle, es un cromosoma que básicamente se encarga de detener la generación o la producción de la hembra, la creación de una hembra para dar paso a la generación de un macho. Es un inhibidor, si te das cuenta, ¿no? Porque, te das cuenta, tú tienes una gónada amplipotente. Quiere decir que puede ser diferenciada tanto en uno o en otro sexo. ¿Sí? Entonces, lo que tú vas a tener es, cuando el cromosoma Y está presente, se va a inhibir la generación de un individuo hembra, justamente por la inhibición de las gónadas características de la hembra. ¿Sí? Pero cuando el cromosoma Y está ausente, el desarrollo, que ya inicialmente es como hembra, va a continuar su curso normal para terminar de generar un individuo hembra. ¿Sí? Bien. Entonces, ya les he dicho, el TDF, que es producido por el SRY, activa el gen autosómico.
Ajá, me está diciendo un gen autosómico. No sé qué quiere decir si es autosómico. ¿Qué será un gen autosómico? Es un gen que se encuentra en qué tipo de cromosoma. Sexual somático, exactamente. Entonces se va a encontrar, date cuenta, activa el gen autosómico y te da aquí el locus, ¿no? 17. ¿Qué quiere decir cromosoma? 17. ¿Sí? ¿En qué brazo? ¿El brazo pequeño o el brazo largo? Si es Q, es largo, exactamente. Bueno, ya en la región 24.3, en realidad es 2.4.3, no es 24, en humanos. Sí, quien a su vez produce una proteína que regula la actividad de otros genes. Bien, entonces tienen toda esta cascada de regulación a partir del gen SRY que estimula al gen SOX9, ¿sí? Que a su vez es un factor de transcripción para otros genes. Claro, porque es imposible que un solo gen estimule el desarrollo del testículo. Tú necesitas un gen que estimule el desarrollo del epidimo, otro gen que estimule el desarrollo del testículo propiamente, otro gen que estimule el desarrollo de las células epiteliales que van a comenzar a generar espermatozoides y todo eso, ¿no? Bien. Entonces, date cuenta, en resumen, el desarrollo gonadal depende de la correcta expresión de ciertos genes más o menos 20 días después de la concepción, unas 3 semanas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, caso raro, ¿a qué se refiere eso? Dice, si los genes SRY o SOX9 están mutados, ¿sí? El embrión será cromosómicamente XY. Pero recuerda que tú necesitas, con los productos de los genes del Y, ¿sí? Necesitas activar los genes de diferenciación de testículo e inhibición de los ovarios. Pero ¿qué pasa si ese gen está mutado? Tanto el gen SRY como el SOX9, que son los primeros genes que se van a activar. El SRY activa, el producto del SRY, que es el TFD, activa el SOX9. Tú tienes mutación o bien en el SRY o en el SOX9. Entonces no vas a tener una activación correcta. Si no hay una activación, no importa si el individuo es XY, fenotípicamente va a aparecer como hembra. ¿Por qué? Porque falló la diferenciación sexual en el estadio embrionario. Cromosómicamente es un macho, pero nunca llegó a desarrollar nunca llegó a desarrollar gónadas de macho. Falló en ese intento. Entonces continuó a pesar de tener cromosoma XY, continuó su desarrollo como hembra. Recuerden que todos nosotros comenzamos como hembra al comienzo. Entonces nunca se inhibió, nunca se detuvo y un individuo fenotípicamente hembra, con órganos sexuales de hembra, pero cromosómicamente, cariotípicamente hablando, es un macho. ¿Sí? Este trastorno en humanos se denomina el síndrome de Swyer. ¿Sí? Son niñas XY, pero tienen mutación en los genes responsables de la inhibición de los ovarios y demás gónadas demás características sexuales femeninas. ¿Sí? ¿Qué? Sí tiene, claro. Sí tiene. Velo desde, no lo veas desde el punto de vista fisiológico, velo desde el punto de vista molecular. Existe la mutación. Es una mutación, ¿recuerdas? Esa mutación pasará. Claro, va a pasar ella porque cromosómicamente pero va a pasar un qué cosa mutada. Recuerda, es una mutación en el gen MCRY, que está presente en el Y, en el cromosoma Y, todo bien, o una mutación en el SOX9. ¿Sí? Depende de cuál sea la mutación que pase. Pero pasando una u otra, definitivamente, si va a tener un hijo, ya le van a hacer hija. Porque la mutación va a estar presente y va a fallar en cuanto a la inhibición del desarrollo de ovarios, ¿sí? Y la formación o sea, va a fallar en ese proceso de diferenciación hacia macho. O sea, todos sus hijos van a ser hijas. Claro, porque va a pasar la mutación. Recuerda que porque es dado por una mutación. Entonces las hijas de sus hijos van a ser hijas. Ya, sí, ya me lo ha complicado, pero sí. Va a ser así.
Pero eso es para que ustedes piensen también, chicos. O sea, justamente ya están comenzando ustedes a pensar, ok, ¿qué pasa si es que tiene hijos? ¿Qué pasa si es que tiene hijas? ¿Cómo van a ser? Si tiene la mutación, tú puedes deducir qué es lo que va a hacer. ¿Eso también no se lleva el hermafroditismo, lo que se está viendo? No, el hermafroditismo es cuando tienes ambos órganos sexuales. Recuerda que aquí no ha habido la inhibición, no ha habido el desarrollo de los órganos sexuales masculinos. El hermafroditismo es la presencia de ambos. En este caso no vas a encontrar los órganos sexuales masculinos. Porque ha habido una mutación, o sea, cromosómicamente XY, poseen genitales femeninos normales, no poseen masculinos. El hermafroditismo es la presencia de ambos. ¿Sí? Bien. Es interesante ver esto, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos viendo el gen SRY, que solamente está presente en el cromosoma Y. No vamos a tener SRY cuando tengamos ambos X, o sea, cuando sea una hembra. ¿Sí? Y este gen va a activar el otro. Lo que te planteaba el trastorno del desarrollo sexual, ¿cómo se le llama este tipo de síndrome? Trastorno de desarrollo sexual. ¿Sí? Trastorno de desarrollo sexual. Lo que plantea es que tú vas a tener una mutación o bien aquí o bien aquí. Ambos están relacionados al desarrollo de gónadas masculinas. ¿Sí? Entonces hay otros genes que también están involucrados, como dice ahí en el texto, ¿no? Que en ese RY, además de activar el SOX9, suprimen los genes WNT y DAX1, que son los que suprimen a su vez el gen SOX9. Entonces, el gen SOX9 es relacionado con el desarrollo de los testículos, ¿sí? Y en la hembra, tú te das cuenta, en la hembra lo que tú tienes es el DAX1 que inhibe al SOX9, ¿sí? Porque el SOX9 es un gen que va a estar presente necesariamente en cromosoma somático, ¿sí? Y tiene que ser inhibido para que la hembra pueda desarrollarse. A ver, ¿qué pasa? Y presta atención a lo que dice aquí. Se nota, si el gen SOX9 se activa sin la presencia del SRY, ahí ocurre lo contrario. Lo que vas a tener es una hembra XX, que la hembra no debería tener, pero tiene, ¿qué cosa? Tiene activación del gen SRY, del gen SOX9. ¿Sí? El gen SOX9 es el que ahora es quien va a llevar al desarrollo de los testículos, ¿sí? Y van a ser el embrión hembra que será macho. ¿Sí? O sea, vas a tener el caso contrario. Entonces, observen cómo esta determinación del sexo está dada por los genes presentes tanto en el cromosoma Y como en el cromosoma X. ¿No? En el caso del macho, lo que tú tienes son genes que detienen el desarrollo que ya comenzó como hembra desde el momento de la concepción hasta 4 semanas después, ¿sí? Para comenzar el desarrollo de macho. Y en la hembra lo que tú tienes es la inhibición de los genes que darían origen al macho para que continúe el desarrollo como hembra que ya había comenzado desde el momento de la concepción. ¿Sí? Ok, ¿qué cosa ahora es la diferenciación sexual secundaria? La que tiene que ver con la secreción de las hormonas generadas por la diferenciación sexual primaria. La diferenciación sexual primaria, ¿qué cosa es? Generación de gonadas. Esas gonadas tendrán a su cargo la producción de hormonas. Esas hormonas son las que van a derivar en las características secundarias del sexo. ¿No es cierto? Por ejemplo, producción de testosterona, producción de hormona antimulleriana, ¿ok? Etcétera, etcétera. Pueden ver aquí en el esquema, ¿no? Tenemos las gónadas que no son diferenciadas, que pueden dar, que son tanto pueden ser derivadas en gónadas masculinas o femeninas, y dependiendo de la acción de las hormonas también estimulará la presencia de, por ejemplo, vasos deferentes, epidimo, ¿no? El útero, etcétera, ¿no? Vesícula seminal en el caso del macho. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros tenemos aquí una tablita que nos muestra los niveles de asignación sexual. Bien.
Entonces vas a tener la presencia o ausencia del gen SRY que está presente en el cromosoma Y, ¿sí? Y cómo tú lo determinas, ¿no? Entonces, cómo tú puedes asignar el sexo a un individuo mediante qué tipo de identificación. Por ejemplo, si tú quieres realizar un sexaje molecular, ¿sí?, de algún tipo de organismo que no tiene dimorfismo sexual, vas a tener que observar la presencia o ausencia de este gen SRY. Si tiene SRY, quiere decir que es macho; si tiene ausencia, es hembra, ¿no? En la observación de las gonas, observación ductal, etcétera, etcétera. Bien, chicos, esta parte les quedó clara ahora en la diferenciación del sexo. Básicamente, el sexo masculino, lo resumimos, el sexo masculino se encarga de inhibir el desarrollo que inicialmente ya comenzó como femenino, a través del gen SRY presente en el cromosoma Y. El resto de pasitos que nosotros vemos adicionales, vías bioquímicas, eso lo pueden revisar en las figuras, pero básicamente es el SRY activando al gen SOX9. SRY presente en el cromosoma Y, el SOX9 está presente en el cromosoma 17, cromosoma autosómico, ¿no? Autosómico. Bien. Bien. Entonces, ahora nosotros vamos a ver cómo un sexo puede existir siendo que tú tienes dos copias exactamente iguales. ¿A qué me refiero con eso? Recuerden que, por ejemplo, tú tienes, para que nosotros seamos organismos funcionales, nosotros tenemos un desarrollo como macho o como hembra, está determinado solamente por un cromosoma, si te das cuenta. Por ejemplo, para el macho, el desarrollo como macho y su funcionalidad como organismo depende de la actividad de solamente un cromosoma, el cromosoma Y. ¿Sí? Yo no tengo dos cromosomas Y. Un cromosoma Y ya me hace ser el organismo macho funcional que es. ¿Y en la hembra cómo ocurre? ¿Cómo ocurre que la hembra entonces puede, si la hembra tiene dos cromosomas X? ¿Sí? La hembra tiene dos cromosomas X, entonces quiere decir que ella tendría, ¿qué cosa? La acción de ambos cromosomas para la determinación de su sexo y para su funcionalidad como organismo. En realidad, no puede ocurrir que la hembra tenga la redundancia de actividad de los genes presentes en ambos cromosomas. ¿Sí? Ahí es donde viene el mecanismo de dosis génica. ¿Qué cosa es la dosis génica? El número de copias de un gen que están presentes en un genoma. ¿Ok? Como te dice ahí, la mayoría de los genes se encuentran presentes en dos copias, pero cuando se trata de los cromosomas sexuales, lo que vuelve funcional al organismo es solamente la actividad de una de las copias. Y tiene que ser así, porque en el macho la actividad de una de las copias que está solamente presente en el gen Y ya nos vuelve funcionales. En la hembra tiene que ser lo mismo. ¿Sí? Ahora, lo que te dice ahí, ¿no? La dosis génica normal en humanos es dos copias. Sin embargo, cuando se habla de cromosomas sexuales, ¿sí?, nosotros, al tener, los machos, al tener solamente un cromosoma Y y ser funcionales, quiere decir que en la hembra debes también tener la actividad de solamente una copia de los genes. O sea, solamente uno de los cromosomas X debe estar activo. ¿Sí? ¿Por qué? Date cuenta que el macho no solamente tiene un cromosoma Y, tiene también un cromosoma X. Y la actividad de este X también es necesaria para la supervivencia del organismo. ¿Cómo ocurre entonces en el caso de la hembra? La hembra tiene dos cromosomas X, ¿sí?, pero no podemos tener la redundancia de los genes presentes en nuestros cromosomas. Entonces, lo que la hembra tiene que hacer es inactivar uno de sus cromosomas. Inactivar uno de los cromosomas X. ¿Sí? Entonces, las células femeninas lo que hacen es, ellas mismas están programadas para silenciar o inactivar el cromosoma X extra que tienen. O sea, del par cromosómico XX en la hembra, uno de esos se va a inactivar transcripcionalmente. ¿Sí? De esta manera, tanto el macho como la hembra solamente y siempre van a tener solamente un cromosoma X activo. ¿Ya? ¿Por qué? De esa manera, entre ambos sexos vamos a igualar o a tener la misma actividad génica.
correspondiente a los cromosomas. ¿Sí? Los cromosomas sexuales. Entonces, este mecanismo de compensación génica, ¿sí? Viene dado justamente por la necesidad de igualar la actividad de los genes que provienen de los cromosomas sexuales en el macho y en la hembra para ser un organismo funcional. Nosotros los machos tenemos un cromosoma X activo y somos funcionales. Eso quiere decir que si hubiera un desequilibrio en la producción de estos genes provenientes del X, podría haber una alteración en nuestra fisiología. Y eso no existe. Como en la hembra está regulado eso si ella tiene dos cromosomas X. La hembra inactiva los dos cromosomas X. De esa manera se iguala la producción de genes en ambos sexos, provenientes del X. Ya en el macho obviamente vas a tener el cromosoma Y que va a inactivar la actividad de algunos cromosomas sexuales relacionados al cromosoma X. ¿Ya? Entonces, esa es la base del mecanismo que se llama compensación de dosis génica. El igualar la copia de los genes activos, ¿sí? Tanto en machos como en hembras, sobre todo en los genes presentes en el cromosoma X. Y esto nos lleva a este evento, el descubrimiento del corpúsculo de Barr. ¿Qué cosa es el corpúsculo de Barr? Dice, Murray y Barr en 49 describió que la célula de la mujer es un corpúsculo de cromatina pegada a la pared del núcleo. ¿Sí? Entonces, cuando él observó los núcleos de células provenientes de mujeres, observó que los núcleos tenían una manchita negra. ¿Sí? Esa manchita negra que no observaba en el caso de los núcleos provenientes de células masculinas. Entonces, si se dan cuenta, esta manchita como que es muy característica y no está presente en ninguna parte. O sea, claro, obviamente tiene regiones de cromatina, heterocromatina, pero ninguna de ellas es tan característica como esta mancha de aquí. Y él observó la presencia de esas manchas solamente en células provenientes de mujeres. ¿Sí? Entonces, para el 59 se demostró que en realidad este cuerpo de Barr en realidad es un cromosoma X súper empaquetado, súper condensado, que es inactivo. ¿Sí? Para el 61 se formuló la hipótesis de que esa inactivación ocurre primero como el mecanismo de compensación de dosis génica, justamente para que ambos sexos, tanto el macho como la hembra, tengan la misma cantidad de genes del cromosoma X activos. ¿Sí? Y no solamente eso, la formulación era que durante el desarrollo embrionario, la inactivación de uno de los cromosomas X ocurre durante el desarrollo embrionario, o sea, bien en las fases tempranas del desarrollo embrionario, pero ocurre al azar. Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar cómo ocurre el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario comienza primero con la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide. A partir de ahí comienza un ciclo de divisiones celulares, ¿sí? Que nos van a pasar. ¿Ustedes ya han visto embriología todavía? ¿Todavía lo han visto? Ya. Básicamente lo que aquí vamos a tener es el desarrollo de un embrión, que nosotros vamos a tener primero el óvulo fecundado, ¿ya? O sea, tenemos el óvulo y el espermatozoide aquí, ok. Eso nos va a llevar a la presencia de un huevo cigoto, ¿no es cierto? Este huevo cigoto va a pasar por divisiones celulares para generar siempre el doble, ¿no es cierto?, de células. ¿Sí? Entonces vamos a tener 8 células. ¿Sí? 8 células. 8 células. Y así sucesivamente. A partir de ahí lo que nosotros vamos a tener es el desarrollo de un embrión que está constituido básicamente por una masa esférica de células. Eso es lo que ocurre. Durante el momento en que la célula, el óvulo fecundado, ya se transformó en una gran masa de células, más o menos en ese momento es donde va a comenzar un grupo de células a inactivar un cromosoma X, el que recibió de su progenitor masculino, y otras células inactivarán el otro cromosoma X que recibió de su progenitor femenino. ¿Sí? Y ese mecanismo de inactivación al azar del cromosoma X en unas células sí y en otras, en unas células de un progenitor y en otras células de otro progenitor se le llama lionización, que es lo que se muestra aquí. Entonces, lo que tú vas a tener aquí, bueno,
no se ve muy bien, ¿no? Lo que vas a tener aquí, es que no se muestra muy bien, pero lo que tú tienes es el óvulo fecundado. ¿Ya? El óvulo fecundado tiene dos cromosomas X. Un cromosoma del X de la mamá, que está como negro intenso, y el otro del papá, que está como gris. ¿Sí? Esta célula se comienza a dividir, comienza a pasar por varios pasos de división. Entonces se entiende que entre lo que está arriba y lo que está abajo ocurre esto de aquí. Entonces, estas dos células en realidad provienen del mismo embrión. ¿Sí? Estas dos células provendrán de un embrión como este de aquí, que ya ha pasado por sucesivos estadios de división celular, ¿no? Más o menos así. ¿Sí? Cada una con su núcleo. ¿Sí? Bien. Entonces, un grupo de estas células va a inactivar el cromosoma X proveniente del papá, ¿sí? Y el otro grupo de células inactivará el cromosoma X proveniente de la mamá, que es el que está de negro prácticamente. Y lo vas a ver, mira, como un puntito aquí. Se va a hacer como un puntito aquí. Este puntito aquí, ¿qué quiere decir? Lo está condensando, ¿sí? Y en el otro caso, lo que vas a tener es la inactivación del otro cromosoma. El cromosoma X proveniente del papá, que es el que está en gris. Por lo tanto, lo que tú vas a tener es el cromosoma que aparece con color negro, ¿sí? Color negro, que es el más intenso, proveniente de la mamá. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros determinemos que en realidad todas las hembras son lo que se llaman mosaicos. ¿Te das cuenta aquí? ¿Sí? En algunas células del embrión femenino, tú vas a tener la inactivación de un X, que es el X en este caso de la mamá, siendo que el X del papá va a estar activo. En otras células vas a tener el cromosoma X del papá siendo inactivado, mientras que el cromosoma X de la mamá va a estar activado. Ok, debido a que los cromosomas X en realidad tienen que ver con la diferenciación sexual hacia femenino, ¿sí? No va a haber mucho problema porque de una u otra forma este organismo va a ser una hembra, solo que porciones celulares van a tener inactivado un cromosoma X, ¿sí? El cromosoma de la mamá que ves en celeste allá, la célula de color celeste, y en las células de color rosado ves que se inactiva el cromosoma X que proviene del progenitor masculino, del papá. Esto ocurre temprano en el desarrollo embrionario, si te das cuenta. Entonces, ¿cómo esto se traduce en una mujer que tiene porciones de células con un cromosoma inactivado y otra porción de células con otro cromosoma inactivado? Porque esta aleatorización, esta inactivación, ocurre inicialmente en una célula aquí, en otra célula aquí. Y resulta que esta célula no se va a quedar así como está. Se va a dividir, se va a dividir, se va a dividir, ¿sí? Durante el desarrollo embrionario lo que tú tienes es mitosis. Recuerden que es una característica del crecimiento y desarrollo, el tener mitosis para aumentar la biomasa. Entonces, esta célula va a generar una porción o población de células que va a formar, por decir, la parte del epitelio o va a formar un órgano. Mientras que esta célula de aquí, que inactivó el otro cromosoma X, va a formar otros tejidos del mismo organismo, lo que te va a dar prácticamente un mosaico, ¿no? Todas estas células de toda esta región de color celeste en realidad proviene de una sola célula que inactivó un cromosoma. Y toda esta región de color rosado que abarca la mano, por ejemplo, provino de la parte embrionaria de un grupo de células o de una célula que inactivó el otro cromosoma, ¿sí? Entonces, lo que te está mostrando en la figura es cómo cada grupo de células ha inactivado uno u otro cromosoma X. Esto es bastante evidente en una raza de gatos, en un patrón de coloración de gatos, el famoso gato carey. El gato carey en realidad es una gata. ¿Por qué yo sé que es una gata? Patrones carey solo podemos encontrar en hembras porque justamente las hembras van a presentar esta coloración de aquí. Bueno, no se ve bien, pero lo que tendremos que ver es regiones de color oscuro con regiones de color marrón o naranja. ¿Sí?
Y debido a que justamente ocurre que el gen que determina el color del pelaje, que se llama gen orange, ¿sí? Tiene dos alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo, entonces están en relación de dominancia. Pero al mismo tiempo, este gen se encuentra presente en el cromosoma X. Entonces, cuando la gata recibe cromosoma X con un alelo, que es el orange, ¿sí? O sea, el naranja, que es dominante sobre el alelo de color negro, ¿sí? Y este gen está presente en el color X, entonces es fácil poder observar el fenotipo generado por este gen, porque este fenotipo es el fenotipo de coloración del pelaje, está presente en el X. Entonces lo que tú vas a observar, y ya te cuenta, ¿no? Aquí ya ocurre, te dice que el cigoto, ok, el cromosoma X de la mamá tiene el gen orange, que es dominante color naranja, y el recesivo orange, que es negro, ¿sí? Bien, entonces ese cigoto comenzará con, ¿sí? Lo puedes observar aquí, ¿no? El cigoto tiene naranjita aquí, que quiere decir el alelo naranja que es dominante, y el otro que es el recesivo. Bien, entonces esta célula se va a dividir, como te la mostré aquí, ¿no? En 2, en 4, en 8, 16, 32. Te va a dar esta población de células. Pero recuerda que en algún momento, más o menos para 4 semanas, un poquito antes, uno de los cromosomas X se va a activar. Entonces esta célula de color naranja inactiva el cromosoma X que proviene del... Si es naranja, recuerda que si es naranja es dominante. ¿Sí? Ok. Inactiva el cromosoma del papá. Bien, entonces queda el de la mamá. Por lo tanto, vamos a decir, claro, aquí no es que la célula se va a ver de color naranja. En la célula que posteriormente, después de desarrollar el organismo, va a dar una población de células, ¿no? Date cuenta cómo aquí solo tienes una célula, una célula, una célula, y aquí ya tienes conjuntos de células. ¿Sí? Cuando el organismo termina de desarrollarse en la fase embrionaria, lo que tú vas a tener ya prácticamente es el nacimiento de una gata que tiene pelaje entremezclado entre negro y naranja. ¿Qué quiere decir? En el negro, ¿cuál fue el cromosoma que se inactivó? El cromosoma que se inactivó fue el cromosoma que tenía el alelo naranja proveniente de la mamá. Y en la población de color naranja, lo que tú tienes es la inactivación del otro cromosoma. Obviamente, nosotros sabemos que por heterocigosis y por ser dominante, podría estar presente el otro cromosoma activo. Sí, pero el hecho no es ese. El hecho se ha estudiado y se sabe que de hecho sí se inactiva el cromosoma, en este caso el papá que da para el color negro, ¿no? Entonces lo que tú tienes es intercalado porciones de células que derivan de una que inactivó el cromosoma X del papá junto a porciones de células que derivan de una que inactivó el cromosoma X de la mamá que tenía el naranja. ¿Sí? Y eso se refleja claramente en el pelaje porque justamente, como ya les digo, el gen orange se encuentra presente en el cromosoma X. El cromosoma X de la mamá y del papá, recuerda, como también por ser mamífero, es XY. ¿Y eso tendría que ver con la población naranja de los gatos, que la mayoría de los gatos naranjas son machos? Eso sí no sabría decirte, porque ¿qué pasa si no sé si si esa coloración naranja solamente es debido a ese gen? Podría haber otro gen involucrado, eso sí es lo que no sé decir. Pero si tú dices que todos los gatos naranjas siempre son machos, Casi todos. casi todos. Claro, porque tú puedes tener, pero es que la hembra siempre va a tener el mosaicismo. Entonces tú me estás diciendo que hay gatos naranjas que pueden ser hembras. Solamente si la hembra recibió del papá y de la mamá el alelo orange. Porque inactiva uno, el otro es orange. Inactiva el otro cromosoma X, no importa porque el otro también es orange. Entonces tú verías que es mosaico, pero es mosaico de naranja con naranja. Sí, mosaico de naranja con naranja. Sí, sería ese el caso de la hembra, ¿no? Bueno, esto nos lleva a qué cosa? Justamente al patrón de coloración. Naranja entremezclado con negro se le llama carey. ¿Sí? Y carey obviamente no es una raza, lo que es carey es un patrón de coloración. Es como decir coloración ruano o el patrón de coloración que vimos palomino en el caso del caballo que vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Codominancia, dominancia parcial, ¿sí?
Entonces, las gatas heterocigotas para el gen orange mostrarán un pelaje entremezclado entre negro y naranja. ¿Sí? Entonces, date cuenta, ¿cómo ocurre en el caso de los machos? Eso es lo que están preguntando. Ok, ya que el macho recibe solamente un cromosoma X, y el cromosoma X se encuentra en la coloración del pelaje, y puede recibir, el macho solo recibe o uno u otro. Si el macho recibe el gen de coloración negra, el pelaje será negro. Ya lo mismo para el color naranja. En el caso de las hembras, solamente vas a tener hembras totalmente naranjas o totalmente negras, siempre y cuando ambos cromosomas posean los mismos alelos, o sea, solo en casos de homocigosis. Pero en caso de heterocigosis, es donde vas a tener el patrón entremezclado o carey. ¿Sí? Porque se inactiva uno o se inactiva el otro. ¿Sí? Se inactiva un cromosoma o se inactiva otro cromosoma, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir. ¿Ya? Entonces, esa es la gata carey, ¿no? Todos los gatos, lo que tú observas con ese patrón de relación, ya sabes que es hembra. Sabes necesariamente que es hembra. Ahora, las gatas calicó. Las gatas calicó son bien comunes, de hecho, ¿no? Son las que son naranja, con negro, con blanco. Con blanco prácticamente, ¿no? Gata calicó. En este caso, la gata calicó lo que tenemos es la acción de un gen autosómico, ¿sí?, adicional, que se llama white spotting. Y este white spotting es epistático sobre el gen orange. Ajá, o sea, estamos viendo el concepto de epistasia, ¿recuerdan? Cuando la acción de un gen enmascaraba a la de otro, entonces tenemos la acción de un gen que está presente en un cromosoma autosómico, así que cuando está expresado, ¿sí?, el alelo S mayúscula es epistático sobre el gen orange. O sea, va a enmascarar al gen orange. O sea que enmascarará las regiones donde haya presencia de este white spotting, ¿sí? Ya, ahora, aquí lo que nosotros tenemos que entender es que la gata calicó tiene la acción de un tercer gen, el gen white spot, ¿sí? El gen white spot que es epistático. Bien. Por ejemplo, en neutrófilos, que es una célula del sistema inmune que se encarga de fagocitar bacterias, el corpúsculo de Barr aparece como un palillo de tambor en la fotografía de, ¿sí?, coloración con eoxina de maltoxilina. Se observará como si fuera un palillo de tambor, ¿no? Un palillo de tambor en el núcleo. Ese es el cromosoma X que está altamente condensado, ya formando el corpúsculo de Barr. Bien, ¿cómo se inactiva un cromosoma X? La inactivación del cromosoma X, ¿sí?, se da a través de la expresión de un gen presente en el cromosoma X, que se llama gen CIST, ¿sí? Gen CIST. ¿Qué es lo que hace este gen CIST que se ve aquí? Que es X inactivation, ST, no recuerdo qué cosa es. ¿Ya? Es un gen no codificante del cromosoma X. Si yo te digo un gen no codificante, ¿de qué te estoy hablando? De un gen que va a producir qué cosa. Un gen no codificante produce qué cosa. Solo ARN y ahí se queda. De hecho, en este caso el ARN va a servir como una cobertura para envolver al cromosoma X. ¿De qué manera? De esta manera. ¿Sí? El cromosoma X tiene dentro de sus genes el gen CIS, que es un gen no codificante. Lo transcribe en alta cantidad y esos transcritos, esos ARNs, van a acomodarse y a cubrir a todo el gen X. O sea, el cromosoma X. De esa manera, este cromosoma X va a estar como una cubierta de ARNs provenientes del gen CIS y lo van a inactivar, ¿sí?, mediante este recubrimiento. ¿Ok?
Ahora, este gen, como se muestra ahí, es el único gen que escapa a la inactivación del cromosoma X. ¿Por qué? Porque ese es el gen que va a inactivar el cromosoma X, entonces por eso tiene que estar activo. ¿Sí? Dice gen cromosómico. Bueno chicos, vamos a dar un intervalo aquí, ya unos 20 minutos, y ya regresen y terminamos.